Bien, bien. Ahí va. Empiezo a hablar, Teníamos algunas preguntas. Ya. ¿Está grabando ya? Sí. A ver. Bueno, primero, que te presentes bien vos, qué haces, tus estudios. ¿A qué te dedicas? Ok. Voy a decir solamente lo correspondiente a esto. Como quieras, digo. Yo estudio Relaciones Internacionales, estoy en el último año. Además soy activista climático, representé a la Argentina ante el Banco Mundial, siendo una especie de embajador climático si se quiere. También fui coordinador de Fridays for Future Argentina. Estuve involucrado en el dictamen de la ley Yolanda, el acuerdo de Escazú y la ley de educación ambiental, también la emergencia climática. Y representé a la Argentina ante UNESCO, siendo seleccionado entre 6.000 jóvenes. ¿Está bien? ¿Tendremos para sumarle Pero ahora? es que queríamos sumarle con una grabadora de voz para... Ahí va. Me había olvidado. O sea, se va a escuchar de ahí, está bien, pero... Sí, no, obvio, pero Para que quede mejor. Perdón, ya te... Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Yo por pensé mi grabadora de audio. Y ahí ahora... No, pero... Sí. Bien. ¿O me vuelta? No, ¿No? no, Sí. bueno, si querés arrancamos ya con la primera pregunta, Sí. que ya te pasé, así que yo no sé. Pero, ¿por qué crees que se inundó Bahía? Es una muy buena pregunta. Siento que hubo muchas personas que estuvieron hablando. Siempre se habló más de lo más visible, que es lo del drenaje pluvial, la cuestión de la infraestructura y la de planificación urbana, por supuesto. Pero yo creo que es una cuestión multicausal. Además de eso, siento que poco se habla del cambio climático detrás del fenómeno. Algunos lo han nombrado al pasar, y cuando reconstruyen los hechos o las señales o intentos de señales que nos dio nuestra ciudad, señalan, bueno, el temporal del 16 de diciembre, pero pocos recuerdan lo que pasó el temporal del 23 de marzo del 2021, que también cayeron un montón de árboles. De hecho, llovió 100 milímetros, también una cantidad muy importante para que llueva solamente un día. Y de hecho me acuerdo que el titular de Defensa Civil en ese entonces dijo: es la situación más grave que vivimos en 15 años. Y pasó desapercibido. Entonces siento que, más allá del drenaje pluvial y la infraestructura, el cambio climático empieza a tener un protagonismo fundamental en esto que son las pérdidas y daños. Así que yo creo que en parte son esos los fenómenos que explican por qué se inundó Bahía Blanca. Después, bueno, ¿qué medidas podrían tomarse para evitar futuras catástrofes del estilo? Ok. Si quieren la respuesta sincera, es: no se pueden evitar por completo estas catástrofes, claramente. Alguien que salió a hablar del municipio cuando sucedió todo esto dijo: ni las mejores ciudades con las mejores infraestructuras del mundo hubiesen podido evitar esta inundación. Y tenía razón, tiene razón. ¿Por qué? Hay un dato que es muy bueno del informe del IPCC que dice que por cada grado Celsius que aumente la temperatura, la atmósfera retiene el 7% de la humedad, lo que va a provocar mayores lluvias. Y es lo que estamos viviendo. Entonces, volviendo a la pregunta original, no se puede evitar por completo una catástrofe así. Lo que se puede es tratar de mitigar o reducir los daños. La pregunta era si se podría haber evitado. Claro. Ok, bueno, entonces en principio no, pero se podría haber reducido esos daños. Fundamentalmente siento que los sociales, los que involucran a las personas, porque vieron que siempre cuando pasa una catástrofe así se habla de la vida de las personas, como lo que se importara solamente fuera si fallecen o no. ¿Y la calidad de vida de las personas después de un temporal? También. Gente que pierde sus casas, pierde sus recuerdos, tienen un trauma. ¿Qué pasa?
No solo el plan de evacuación, que dicho sea de paso, a veces son poco claros o no accesibles al resto de las personas. ¿Qué pasa con esa gente? Creo que es una pregunta que tienen que hacerse quienes piensan en la política. Hablando de eso, ¿crees que hay un plan ambiental en Bahía a seguir? ¿Qué medidas se toman? Si crees que la sociedad bahiense está como educada hacia un buen ambiente, bueno, habiendo pasado esto de la inundación y la pérdida de muchísimos árboles, de estructuras y demás, ¿cómo crees que afecta eso desde el marco teórico, digamos? Es una buena pregunta. Yo siento que si me preguntabas antes de que sucediera todo esto, mi respuesta hubiese sido sí. Desafortunadamente, no sé si conocen lo que es el plan APEL, que es el de cuando llega a ocurrir un desastre en el polo que tiene que hacer la población. Pero si no lo conocen, también está bien porque poco se habla o poco se enseña en los colegios. Y siento que sucede lo mismo con esta catástrofe. O sea, ¿quién sabe qué hacer ante una inundación? De hecho, el municipio mismo dijo que esta vez mucha gente había sabido de la alerta, pero que lo que ocurrió fue que esa gente se empezó a trasladar, en vez de quedarse resguardados en un lugar. Entonces ahí otra vez falló, si se quiere, ese plan. Y después siento que, después de la catástrofe, no hubo, o yo lo que hubiese recomendado, es crear una comisión especial intergubernamental, no solo con especialistas, sino con líderes comunitarios, para definir un plan de evacuación real. Bueno, yo particularmente fundé una organización acá y en algún momento pensamos en crear esta comisión. Realmente muchas veces una organización no puede suplantar el trabajo que debería hacer el Estado. Y pensamos, de hecho, y estamos desarrollando una aplicación. Pero estaría muy bueno que se pueda, de alguna manera, prever qué hacer en esos casos. Y además, igual de lo que se puede hacer municipalmente, tampoco ayuda la situación nacional al respecto. ¿Cómo podemos construir con gente que niega la evidencia científica detrás del cambio climático? Siento que ya no es posible sentarnos a discutir cuando encima lo que falta es guita, es plata. El financiamiento detrás del cambio climático, y más en los países en vías de desarrollo como la Argentina, suele ser poco. De hecho, y gracias al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo, Bahía Blanca pudo percibir de un préstamo, si quiere, o una ayuda financiera para poder apalear las pérdidas y daños detrás de la inundación. Claro. Vos habías comentado que también hecho una entrevista hace un par de años en la cual decías que probablemente podría pasar esta inundación. ¿No querés contar un poco de eso? Un poco qué fue lo que dijiste, qué fue como tal lo que, en comparación, si fue así como lo dijiste. Sí, a veces no con tanta precisión, y a veces siento que una de la parte fundamental del método científico es la observación. Siento que se han perdido la observancia de algunas cosas. Y bueno, como esto mencionaba, lo del temporal del 22, 23 de marzo, que fue un fin de semana, sentí ahí que estaba pasando cosas raras o anormales para lo que era Bahía Blanca. Y empezando a ver un poco los hechos, encontré una del 2001 que había pasado algo parecido, y claro, hacía un montón de años que no pasaba. Y después una en el 90 y pico, claramente igual yo ahí todavía no estaba, ni tampoco en el 2001, pero sí hablando con gente y escuchando, como haciendo un poco más de trabajo de campo, dije, che, a ver qué onda, qué evaluaciones científicas hay al respecto. Encontré muy pocas. Encontré una científica de Bahía Blanca que anunciaba que, bueno, como saben, el canal Maldonado justamente es un canal de contención y tenemos el arroyo en Apostá, y decía esto, que ante una posible lluvia de esta magnitud Bahía Blanca se iba a inundar. Lo anticipaba. Y dije, bueno, si esto ocurre con los datos que tenemos del IPCC a nivel mundial, y teniendo un margen de error, puede llegar a pasar. Puede.
Pero a veces son probabilidades, no quiere decir que vaya a ocurrir. Y bueno, y también creo que se le suma, y esto es una crítica un poco polémica a la Universidad Nacional del Sur con respecto a la carrera de ambiente. Cuando uno habla con los estudiantes de la carrera de ambiente, te dicen, che, nos están enseñando para ir a trabajar a las empresas del polo. De hecho, las prácticas que hacen en las empresas del polo tienen un perfil muy técnico, muy técnico para ese lado. En otras universidades, lo que sucede, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Rosario, que está en Ingeniería Ambiental, también tienen un perfil más de investigación, más académico, que a veces puede ayudar en estos casos a prever o a tener otros planes, otras miradas. Siento que me voy igual a veces de... No, está bien. No, está perfecto. Vos soltás toda la info que tengas, que todo nos sirve. Y después es una pregunta capaz un poco boba, que es como medio subjetiva en ese sentido, y quería saber cuál era tu opinión. Porque hay gente que dice que, bueno, esto como que son eventos aislados, que vos, bueno, ya dijiste que no, que es algo que viene acompañado. ¿Vos sentís que esto cambió completamente la estructura ambiental de Bahía Blanca de acá en adelante? Porque cada vez, o sea, como que todos esos eventos venían siendo esporádicos y cada vez se fueron juntando en años, del 21 al 23, al 25. ¿Qué opinas de eso? Sí, por supuesto. De hecho, la gran pérdida de árboles en Bahía Blanca, si uno tuviera que inventar tecnológicamente algo para que absorba todo lo que sea posible de agua, ya lo tiene, es un árbol. Es casi su función, una de sus funciones, pero una muy importante es la de absorber agua. Y yo creo que ahí ya tenemos un gran problema, la gran pérdida de árboles en Bahía Blanca. El pinar, ¿se acuerdan del pinar allá del Tiro Federal? Sí, sí. Todo caído. Ahí está, sí. Que personalmente me afectó mucho ver esa imagen. Yo vivo muy cerca de ahí y pasaba siempre andando en bicicleta, saliendo a correr, etc. Encima está cerca de las 3 villas. Y verlo ya te causa un impacto. De hecho, yo no había tomado magnitud de lo que había sido la inundación hasta 2 días después. Porque mi casa, bien, solo una especie de socavón, pero nada más. Cuando volví a la luz y vi todo, dije lo que va a traer para Bahía Blanca. Y más allá también de lo ambiental, que bueno, los árboles, como a gran escala, también lo ambiental con respecto a la salud. No sé si se acuerdan que los médicos y médicas habían dicho que después de la inundación iba a haber muchos casos de gastroenteritis y demás. Eso también trae un montón de problemas a la salud. Si también se acuerdan el polvillo que había en las calles. Sí. Creo que modifica ambientalmente a Bahía, pero no solo de la forma que pensamos en lo natural, sino también en estas cuestiones como la salud o, por ejemplo, que se crearon nuevos basurales a cielo abierto. Ahí en Chiclana, el fondo de Chiclana, también se creó un basural a cielo abierto. Creo que trajo aparejada varias cosas la inundación, no solo lo ambiental, sino que fue o sacó a relucir, si se quiere, los mayores defectos de nuestra ciudad. Así como, ya me estoy yendo un poco de esta reflexión, pero así como lo ambiental o esto que menciono recién, también vimos avivadas, ¿no?, de la gente. Como también vimos solidaridad, ojo, pero siento que vino a poner de relieve un montón de cosas. Y por supuesto, la más fundamental, la ineficacia del ser humano ante la naturaleza. ¿La aplicación esa que decís que están desarrollando, en qué se basa? ¿O en qué, cuál sería su campo de acción? Tenemos un piraje porque tenemos una chica que estudia programación y tenemos la idea, pasa que el proyecto sale como $6.000, no tenemos esa plata de financiamiento, pero la idea sería poder conectarlo a un satélite, que nos provea información para servir de una alerta temprana. Uno podría hacer,
Uno podría decir, bueno, pero es lo mismo que lo que hace el servicio meteorológico. Pero en ese caso, el servicio meteorológico a vos no te da cuáles son las zonas de evacuación o los puntos de evacuación para vos poder ir, cuáles son los planes que tenés que seguir, números de emergencia. Hasta incluso en un momento habíamos pensado, basándonos en una idea de ACNUR, la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, de crear una especie de mochila para emergencias. Viste que siempre el municipio recomienda tener mochilas preparadas. Bueno, mochilas con unas pastillas que son para potabilizar el agua, cosas fundamentales. Pero volvemos a lo mismo que también en un momento lo mencioné, el financiamiento. $6.000 son un montón de plata para nosotros, es un montón de plata. ¿Y la idea era hacer un trabajo conjunto con la municipalidad, con el Estado? Si se puede, sí. Nosotros queremos tener un prototipo y poder presentarlo. Si no, a veces llegar a esas instancias solo con la idea no nos dan mucha bolilla. Entonces, teniendo el prototipo podemos empezar a negociar. Y si no, buscar una alternativa de financiamiento y ver si se puede lograr. Volvemos a lo mismo. Si siento que las organizaciones ambientales de la ciudad, si tuvieran al alcance las mismas herramientas que tiene un municipio, podrían haber hecho ya muchas más cosas. Porque sucede algo diferente con las organizaciones ambientales de otras, es que al interior tenemos muchas discusiones políticas de posicionamiento, de cómo salir frente a un tema, etc. Pero cuando tenemos que establecer un plan de acción, lo hacemos juntos. Es decir, incluso en las diferencias ponemos por delante el accionar. Entonces siento que podríamos hacer un montón de cosas, no solo con los árboles o una aplicación, darle otra mirada, otro enfoque. Yo te quería hacer una pregunta que tiene por ahí más que ver con el planeamiento urbano de la ciudad. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo ves el panorama antes de todos estos sucesos climáticos y cómo lo ves ahora? Me refiero a este planteo de ensanchar el canal, y cómo ves los barrios, sobre todo de Guaite y Cerri, ¿qué les va a tocar de ahora en adelante a esos barrios que les tocó vivir lo que vivieron? Complejo. Yo de planificación urbana sí, no sé mucho, pero lo que sí te puedo decir es que las ciudades que mejor se adaptan al cambio climático empiezan con una planificación urbana, claramente. Segundo, si te referís también a los barrios de zonas bajas de la ciudad, sí. Ok. Una reubicación de esas personas, primero que tendría que ser consentida, segundo que tendría que ser planificada, y tercero que debería igualar o mejorar incluso la calidad de vida de esas personas. Después, con respecto a lo de Cerri y Guay, volvemos a lo mismo. Esa vez que hice ese pronóstico fue arriesgado, es arriesgado, genera a veces miedo o te tildan de que vas a paniquear a la gente, pero con lo de Guay y Cerri, si vuelve a ocurrir, es difícil pensar qué va a suceder con esas personas. En principio, más allá de lo natural, de lo ambiental detrás, diría que, y a la luz de los hechos, lo que les espera es un acompañamiento del municipio y una ausencia total del gobierno nacional. Y pido disculpas si parece que vuelvo siempre a la política, pero el ambiente es profundamente político. Que eso no quiere decir partidario, o sí, no sé, eso es otra discusión, pero es lo que te puedo decir con respecto a la gente de Guay y Cerri. Sí, y por ahí con respecto a, si nos puedes explicar cómo funciona la crecida del mar, por qué se da, si se va a dar, por qué quizás nos afecte más a nosotros como ciudad. Bueno, en términos sencillos y científicos, el calentamiento global lo que hace, o uno de sus efectos, es acelerar el ciclo del agua. Y
acelerando el ciclo de agua, no solo tiene que ver con la crecida del mar, más tiene que ver con la cantidad de precipitaciones. Además de esto que son las precipitaciones, hay que tener en cuenta que ya incluso Bahía Blanca tenía poca cantidad de árboles antes de la inundación y antes del temporal del 16 de diciembre. De hecho, hubo un caso famoso de una chica que perdió la vida por un árbol que le cayó en el Parque de Mayo. A partir de ahí se empezaron a hacer estudios, si se quiere, sobre los árboles del Parque de Mayo, y también se fueron talando un montón de árboles. En ese punto Greenpeace de acá Bahía Blanca había estado más de cerca con ese tema, pero quedó ahí. Y bueno, de todas maneras, como te explicaba, es el calentamiento global tal vez el mayor responsable de que se acelere el ciclo del agua. Después, con la crecida del mar, tiene que ver con el deshielo, que es otro de los efectos que tiene el calentamiento global. Y bueno, con el deshielo, la crecida del mar y consecuentemente los efectos que vimos en algunas zonas de nuestro partido. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Sí, me gustaría que siga hablando. Por ahí, justamente como para reubicarnos en el tema, por ahí si tenés como un poco de contenido mucho más técnico, en el sentido de, si bien te hicimos preguntas variadas desde lo técnico y desde tu opinión personal, por ahí como una explicación mucho más detallada sobre el tema de la inundación, de políticas públicas, como para después tener esto como una base para poder desarrollar y dar por sentado conceptos que aprendimos acá. Bien, bueno, para mí el dato más relevante de la inundación fue que cayó casi 300 milímetros en un día, que es lo que llueve en la mitad de un año en Bahía Blanca aproximadamente. A partir de ese dato, acá es donde comienza el trabajo científico, que es la observación. Volvemos a los hechos. Lo menciono de vuelta para hacer la reconstrucción de lo que venimos hablando. Una vez que observamos los hechos, lo que queda ahora es estudiarlos y planificar en base a eso. Yo crearía una comisión, como lo mencioné, intergubernamental, crearía zonas de evacuación de la ciudad y comenzaría a hacer simulacros en los colegios. Así sucedió con los simulacros de APEL. Lo que trae de bueno eso es que las infancias luego van a la casa y lo cuentan, y hace que despierte el interés de algunos padres o madres. Se informan y de alguna manera ya estás vincularizando a la sociedad en cómo tener un plan de evacuación. Con respecto más a lo técnico, también quiero mencionar que hubo una gran desinformación. Mucha gente en Twitter opinando del tema, mucha gente discutiendo, mucha gente diciendo qué se debería hacer, pero como lo mencioné, el dato más relevante es del principio, los 290 milímetros creo que. Después no hay otros datos, bueno, los vientos, pero esta inundación no tuvo tanto viento como tuvo el temporal del 16 de diciembre. No sé qué otro dato técnico por ahí están buscando, pero de hecho incluso no se pudieron hacer tampoco muchos estudios porque los instrumentos que se utilizan en Bahía Blanca no podían ser utilizados en ese momento. Y de hecho el Comité Técnico Ejecutivo, que es como, o sea que no tenemos otros datos científicos al respecto. Como militante del medio ambiente, si se podría llamar así, ¿cómo te posicionas ante el deforestamiento que tuvo Bahía Blanca? ¿Están en alguna de esas? ¿Se sientan en una mesa con el municipio o con quien corresponda a ver cómo va a ser la forestación de Bahía Blanca? Sé que hay grupos de, bueno, pongamos plantas nativas que se banquen ese cambio climático. ¿Cómo está ese tema? Ahora paralizado. Siento que en un principio, bueno,
De hecho, en la entrevista que menciono, lo de que fue a propósito del temporal del 22 de marzo de 2021, digo que lo que necesitaba Bahía Blanca era un plan de reforestación real. En ese entonces ya habían calculado alrededor de 2.000 árboles que habían caído solamente en ese temporal. Con respecto a la planificación que tiene el municipio tiene una mesa ambiental con todas las organizaciones de la ciudad involucradas en la temática, instituciones, departamentos de la universidad, etc. Suelen en esas reuniones dar un reporte del accionar del municipio en la materia ambiental. Curiosamente, en la única reunión que hubo en el año, y fue, hoy estamos en julio, ¿no? Fue en el mes de junio, no se habló del tema. Por eso, a propósito, menciono lo de la comisión intergubernamental, porque ¿cómo puede ser que la mesa de ambiente, sucediendo lo que sucedió, no funcionó hasta junio de este año? ¿Crees que fue por tapar la emergencia, por la contingencia que se sufrió, o por negligencia? ¿Qué pregunta? Yo creo que fue porque no daban abasto en un principio, y después fue porque lo pateaban. De hecho, en el medio se va el entonces subsecretario de Ambiente, asume el que era presidente de SAPEM. Es todo muy rápido, pero lo que siento, no sé si negligencia, sino siento que hubo un postergamiento casi como que si no fuera urgente. Que la reunión de ambiente, perdón, que la mesa de ambiente se reuniera. Y con el tema de no declarar la emergencia climática en Bahía, ¿qué nos podrías decir de eso? No, es que es un signo más de un gobierno negacionista. Afortunadamente ayer el Congreso lo aprobó, así que es una buena noticia para Bahía Blanca. Sin embargo, siento que otra vez, como siempre en nuestras vidas, la política tiene un rol fundamental, que cuando algunos temas que le restan importancia aparecen, como apareció la inundación, ahí pareciera que la política vuelve a tener importancia, pero no, siempre la tuvo. Y hay decisiones como la de no declarar la emergencia climática en Bahía que refleja a veces ese olvido de la gente. Diciéndolo de otro modo, el olvido que tiene cuando va a votar. Así que nada, simplemente eso. Yo creo que aparte estamos bien de tiempo, o sea, son ya... Yo puedo quedarme un ratito más, pero porque yo le había dicho a More, sí, poder puedo, hasta la 1 puedo. Claro, vos que quieras hablar libremente. Claro, alguna reflexión más o algo, o sea... O fuentes capaz que nos puedan ayudar también para continuar con el proyecto. Claro, como a quién nos recomendás que entrevistemos o cosas así. Siempre hacemos la eso. La postura igual, me gustaría hacer esta aclaración de... tiene muchos ejes la inundación. Lo puedes encarar de un montón de lados. Nos habíamos planteado desde la desigualdad social y la participación juvenil. ¿Cómo ve la participación juvenil ante el cambio ambiental, ante todo? Está muy bien. Bien, sí, pero creo que es la respuesta. Creo que hubo, o cuando a mí me tocó iniciar este camino, si se quiere, creo que hubo un gran empuje. Surgió a esta chica sueca Greta, con el movimiento Fridays for Future a nivel internacional, más o menos 2018 habrá sido eso. Después siento que hubo un estancamiento con el gobierno actual, no por el gobierno actual, sino por la discusión que trajo. Hasta ese entonces no había un negacionismo del cambio climático, porque es la evidencia científica. Y así como trajo un retroceso, no solo en lo ambiental, sino también, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la comunidad LGBT, por ejemplo, y demás, los derechos humanos en sí, instaló que, o se quiere en la discusión, la
despreocupación de la juventud de esos temas. No digo que lo frenó, pero sí que mermó, si se quiere, la participación. Particularmente en la ONG que fundé, todas las veces que abrimos convocatoria, alrededor de 20 personas son las que están interesadas en sumarse y después intervienen incorporando 10, y de esas 10 quedan 6, y también por el proceso que a veces tiene el año de uno, cada vez quedan menos personas. Pero sí hay un interés. También hay una reflexión que hay que hacer, que esto lo pueden odiar si se quieren, pero es muy personal, que siento que las juventudes, ahora con algunos temas no sé, pero con referido al ambiente, perdió la capacidad de transmitir esa urgencia. Pareciera que hoy la urgencia, que es la más tal vez cercana, es la de combatir, si se quiere, en términos políticos, al gobierno de turno, que es Javier Milei. Muy polémico lo que estoy diciendo. Y de hecho no es una idea tan construida que tengo, pero sí que vos que lo estoy desarrollando en este momento. No sé, creo que también habría que preguntárselo a las juventudes. Siempre nos ponemos a pensar qué piensan o cómo se desenvuelven, pero la mejor forma es viéndolos hacer. Incluso un punto bueno, y aunque alguien me vaya a criticar, algo de bueno tiene Javier Milei. Trajo a las juventudes a la política, a la discusión. ¿Cuánta gente más involucró en política? Pibes o pibas que por ahí no estaban tan involucradas. Tal vez tiene que sentir como ser un punto de partida para sentarnos a discutir. Pero, ¿crees que en la juventud, o sea, no se encuentra tanto el interés en esto del tema del ambiente y eso? Con respecto a la inundación, la participación. ¿O no? O sea, ¿crees que hubo un cambio luego de la inundación? Me lo voy a jugar. No creo que haya habido un cambio de la juventud con respecto a lo ambiental después de la inundación. No. De hecho, creo que se acrecentó la desinformación. Si decimos hoy que las juventudes discuten en entornos que no son ni áulicos ni presenciales, como son Twitter, por ejemplo, vemos que en Twitter hubo una gran desinformación por parte de jóvenes de Bahía Blanca con respecto a lo que sucedió en la inundación. No solo ambiental, bueno, sí, ambiental fundamentalmente, pero también con el tema de las donaciones, etc. Así que las respuestas no. Tal vez sí en cuestiones que tienen que ver con lo social, pero con lo ambiental, no. De hecho, son el primer grupo de jóvenes que me dicen, che, veamos la parte ambiental detrás de la inundación. Así que felicitaciones. Sí, estaba el mito de que el polo, ya que le pegaste al polo ahí un par de veces, no abrió las esclusas. ¿Qué hay de realidad en ese mito? ¿Qué sabés? ¿De qué? ¿Que no abrió qué? De que no abrió las esclusas para que libere el agua. Yo me voy a poner, ¿qué tema polémico? Pero al lado de los vecinos y vecinas. Así que es lo único que voy a decir. Pero me hiciste acordar, y sí lo voy a pegar al polo otra vez, y me parezco a Tomás Dente diciendo no puede ser, en el programa ese de La Nación Más. Pero no puede ser que el gobierno municipal haya tenido que pedirle a las empresas del polo en el temporal del 16 de diciembre que aporten plata. Son los principales responsables de muchas de las problemáticas ambientales que tenemos en nuestra ciudad. Y tienen que ser los primeros responsables a la hora de poner plata para el financiamiento y la reconstrucción de los daños que ha tenido Bahía Blanca. Felicito la iniciativa de Federico de decir si en 24 horas no tenemos una respuesta, vamos a subirle las tasas, creo que había dicho. Y tiene que haber una mirada más crítica de la sociedad bahiense con respecto a las empresas del polo. No puede ser que otra vez los economistas de nuestra ciudad, salidos de la Universidad Nacional del Sur, nos digan, bueno, pero traen trabajo. Es como decir que les ponemos un plato de comida, pero cuando miramos abajo le faltan zapatillas.
O sea, estamos pensando solo en el plato de comida. Pensemos un poco más allá, pensemos en qué pueden aportar, no solo del trabajo. Nada, quería esa reflexión porque a propósito lo tenía acá. Nada, y después, sí, una reflexión final voy a hacer. Las juventudes, tengo 23, no, 24 tengo 24, ya dejé casi, bueno, no sé hasta qué edad se considera joven una persona, pero ya casi que no soy tan joven. Lo que quiero decir es que tenemos un potencial muy grande, pero depende solo de los caminos que nos abramos a nosotros mismos. Si queremos participar de algo o de una discusión más allá, tenemos que cansarnos de golpear puertas. Y si no, pegar una patada en la ventana, porque de alguna manera u otra nos tienen que dejar participar. Me pasó mucho de encontrar a veces menos respuestas ante las preguntas, y ahí a veces es donde más hay que preguntar. Y cuando uno se cansa de preguntar, que le agarra como esa angustia, ahí tiene que ir al encuentro con otros pibes o pibas que estén en la misma. Nada más. Listo, y bueno, repreguntamos también a quién te gustaría como redirigir la entrevista, como para seguir esta cadena de entrevistas, o a qué fuentes decís que consultar.